Listo, jóvenes. Muy buenos días. Espero que estén excelentes, hayan dormido bien, comido algo. Vamos a comenzar el día de hoy. Ya vamos a terminar esta unidad de los nutrimentos específicos de la dieta, perdón, componentes específicos de la dieta. Lo que nos resta es ver la parte de los minerales. Entonces, los minerales junto con los demás nutrimentos que hemos estado revisando durante la unidad, es importante que los estemos consumiendo de manera constante. ¿Por qué? Porque funcionan también como cofactores en otras reacciones metabólicas. Y los minerales junto con las vitaminas, a pesar de no aportar energía en el día a día a través de la dieta, son muy, muy importantes en virtud de qué? De que nos van a estar proporcionando lo necesario para las funciones que llevan a cabo. Insisto, son funciones que a grandes rasgos las podemos clasificar como aquellas estructurales o reguladoras. Un ejemplo sencillito, el yodo. El yodo es un mineral que finalmente, cuando no se consume de manera correcta en la dieta, múltiples funciones que se llevan a cabo derivado de pues obviamente a través de tiroides, entra el cuerpo en toda una alteración. Entonces, pues, como algo tan chiquitito puede repercutir tanto, ¿no? Entonces, los minerales se pueden clasificar con base al requerimiento que tenemos de ellos, es decir, aquellos que se requieren grandes cantidades, por ejemplo, el caso del calcio. Normalmente los requerimientos de calcio oscilan por muy bajitos sobre los 800, pero pueden llegar hasta los 1300 miligramos por día. Tenemos microminerales, aquellos que requerimos menos de 100 miligramos al día, una cositita chiquitita, por ejemplo, el hierro, dependiendo de, normalmente son requerimientos bajitos. Tenemos también aquellos minerales que se consideran traza, que es un requerimiento pequeñísimo, una cantidad mini, como es el caso del yodo. Sin embargo, cuando no se da ese aporte mini, entra el cuerpo a utilizar las reservas que posee y cuando éstas se depletan, vienen las alteraciones. Hay algunos minerales que se consideran posiblemente esenciales, es decir, el cuerpo no tiene manera de obtener, pues, es decir, no tiene un reservorio, ¿no? Entonces, pues no, ¿de dónde los va a sacar finalmente? Pero ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Creo que los minerales en este sentido son un poco más nobles porque sí se llegan a tener reservas por pequeñitas. Y esas reservas pequeñitas llegan a ser un diferenciador. También tenemos aquellos minerales contaminantes que si bien no van a cumplir una función vital en el organismo, se pueden bioacumular y pueden dar problemas de toxicidad derivado de esa bioacumulación. Por ejemplo, el caso del plomo, del mercurio, entre otros. Entonces, aquí están los ejemplos de los macro, micro, traza, posiblemente esenciales, y los contaminantes. Macro, les ponía el ejemplo del calcio, también el fósforo. Ojo, calcio y fósforo, si ustedes echan ahí a andar un poquito el ratoncito, ¿no? Se van a acordar que el hueso finalmente posee ¿qué? Estos dos, calcios y fósforo. Entonces, si no los obtenemos nosotros de la dieta, vamos a utilizar los que tenemos en nuestro reservorio sabiendo lo grave que puede ser esto. El sodio y el potasio son otros dos minerales que requerimos en grandes cantidades. El problema en el caso del sodio especialmente radica en virtud de que muchas veces nos excedemos, ¿no? Y, por ejemplo, otro problema está en virtud de que sodio y potasio deberían de consumirse en la misma cantidad por parte de la dieta. Sin embargo, muchas veces es mayor la cantidad de sodio, por ende se reabsorbe más sodio y potasio no tanto.
Tenemos otros como el cloro, el magnesio y el azufre que también son muy importantes. En el caso de los micros, igual les ponía el ejemplo del hierro, pero tenemos otros como el flúor, el zinc, el cobre, que si bien no son tan grandes como los macro, tampoco son tan pequeñitos los requerimientos como los elementos traza, como es el caso del yodo, el cromo, molibdeno y selenio. Aquellos que se cree posiblemente esenciales, pues tenemos el estaño, el silicio, el níquel, el vanadio, que a pesar de que son requerimientos mínimos, insisto, tienen un papel importante para el organismo. Y los contaminantes, que pues desgraciadamente hay muchos. Ojo, aquí quiero nada más mencionar, ustedes pueden observar que está el litio. Es sabido que, por ejemplo, sales de litio se utilizan para el tratamiento de la bipolaridad. Entonces, si bien en cierta cantidad van a, digámoslo entrecomillado, van a dar un beneficio, hay ciertos temas que debemos de estar revisando con estos contaminantes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a competir por la absorción perdón, competir por un receptor o bien se puede absorber más uno que otro y entonces puede haber interferencias. Esto ocurre tanto sea contaminante como no, pero obviamente en el caso de los contaminantes nos va a preocupar porque imagínense que plomo se empiece a unir a los eritrocitos en lugar del hierro, ¿no? A esto es a lo que me refiero. Y en el ejemplo de que uno se reabsorbe más que otro, el litio, por ejemplo, cuando está un paciente con bipolaridad en tratamiento con sales de litio, lo que ocurre es que va a competir litio con reabsorción versus sodio. Entonces, si se reabsorbe más sodio que litio, pobre paciente, ¿no? No va a tener ese control. Y al revés, si se reabsorbe más litio que sodio, puede haber ciertos problemas con la volemia o, por ejemplo, pues resultado de ese cambio en la volemia, la presión arterial. Ahora, en el caso del calcio, es el que tenemos una reserva muy, muy grandota. De hecho, el 99% está presente como fosfato cálcico y el que queda libre está haciendo tareas importantes. Ahora, en cuanto a los alimentos que contienen el elemento, pues todos sabemos perfectamente que los lácteos son fuente de calcio. Ahora, no es con fines comerciales ni porque la industria sea, como lo hemos visto, que sea como la mala del cuento, pero lo que ocurre es que la leche, en el sentido de hablar de sus cualidades, sobre todo de sus atributos positivos, es que además de contener calcio, pues por ejemplo, aunque sea pasteurizada, le añaden lo que es la vitamina D y es fuente natural de lactosa. Entonces, el hecho de tener la vitamina D, la lactosa, favorecen que el calcio sea absorbido. Entonces, esta cualidad la resalto porque de pronto en las fuentes vegetales no las podemos obtener. Es decir, aunque yo consuma leche de almendras, que también es otra que muchas veces se destaca el contenido de calcio, no va a tener la misma biodisponibilidad. Y el tema también está en que los oxalatos pueden interferir. Los oxalatos están presentes sobre todo en los alimentos de origen vegetal. Entonces, si el paciente no está acostumbrado a tomar lácteos, por temas de intolerancia u otra buena fuente que tenemos son estos productos como el yogur, de preferencia el yogur natural, y si no, pues también están los quesos, perdón, el requesón, y en dado caso de que no, pues bueno, consideramos las fuentes vegetales, garantizando también el consumo adecuado de vitamina D, y en dado caso de que sea necesario suplementar, se suplementa. En el caso del calcio, realmente la absorción no es tanta como nos imaginamos. ¿Por qué? Porque se llega a absorber entre un 20 y un 30%, a excepción de esas situaciones donde se requiere más. Por ejemplo, niños y mujeres embarazadas pueden absorber hasta un 50%. Ahora, a ver aquí qué les iba a decir.
Sí. Este 20-30% va a depender en virtud de también algo muy importante, qué otros elementos presentes en la dieta puedan favorecer o impedir la absorción del mismo. Les ponía el ejemplo de los oxalatos. Por ejemplo, si yo acompaño ese alimento, esa lechita con algo que tenga oxalatos, pues a lo mejor no voy a estar rondando sobre los 30, sino sobre un 20%. El consumo va entre los 800 a los 1200 o pudiendo ser un poquito más. Por ejemplo, una mujer embarazada o incluso un adulto mayor ya con datos de sarcopenia, o, osteopenia o incluso osteoporosis. Perdón. En el caso del fósforo se encuentra en el esqueleto igual, sin embargo es menor la reserva, un 80%. Y tiene funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque finalmente se va a la parte metabólica de sustratos energéticos y también para proliferación de células. El fósforo principalmente lo vamos a encontrar en varios alimentos, pero aparte de estos que les estoy poniendo aquí, que si se dan cuenta son alimentos de origen animal, el fósforo también lo tenemos presente en el grupo de las leguminosas, es decir, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, y también en el grupo de los cereales, es decir, avena, cebada, trigo, todos los subproductos del trigo, el centeno, el amaranto incluso, a pesar de que es un pseudo cereal, ahí lo podemos meter. Entonces, el tema es que igual con las fuentes vegetales está menos biodisponible. A diferencia del calcio, pueden observar que es más noble en virtud de que se absorbe un poco más, entre un 70 y un 80%. Y las cantidades de consumo, si bien no son tan grandes como el calcio, están muy cercanos los valores, 800 miligramos. Ahora, el fósforo, junto con el calcio, además del potasio y el sodio, son elementos que cuando hablamos de una patología renal, es importante que los estemos vigilando. ¿Por qué? Porque recuerden que el riñón tiene diferentes membranitas. Entonces, cuando hay una afección renal, esas membranitas ya no están funcionales, ya no están funcionando correctamente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Nos empieza a retener sodio, potasio, fósforo, calcio y se empieza a acumular. Por eso ahorita vayan tomando nota, por ejemplo, en el caso del calcio, insisto, los más abundantes en calcio son los lácteos. En el caso del fósforo, los más abundantes son las leguminosas. Y en el caso del sodio, pues todos los procesados básicamente, pero también están los alimentos de origen animal. Por ejemplo, hay alimentos como las sardinas enlatadas, que por el tema de venir enlatadas van a ser muy altas en sodio. Ahora, en el caso del sodio, pues es un mineral importante, así como les decía la otra vez la vitamina, creo que les decía de broma, reina, el sodio es muy importante porque interviene en múltiples funciones. Y el tema está en que más bien hablamos de alteración derivado del exceso que de una deficiencia. Entonces, la recomendación siempre es de cifras de 2.500 miligramos por día. Ahora, aquí no tengo el material, pero denme un segundito. Déjenme ver cómo lo podré hacer. Denme un segundo. Para que ustedes aprendan a transformar de sodio a sal y de sal a sodio. No sé si alguna vez han hecho ese tipo de ejercicios. No, yo no. Ok, entonces permítanme. No lo tengo aquí, entonces a ver.
Estamos reunidos. Pizarra. A ver, entonces miren chicos, no tengo en este momento la presentación, que bueno, este es un tema que realmente no tendría como, no es de lo que ustedes tengan que saber tal cual, sin embargo eso no quiere decir que no sea importante, al contrario, les va a ayudar un montón. Ahora verán por qué. Permítanme. Si ustedes observan y buscan en Google, por ejemplo, cuál es el peso molecular del cloro y cuál es el peso molecular del sodio, se preguntarán, bueno, ¿por qué cloro y sodio? Recuerden que la molécula de la sal está compuesta por cloruro de sodio. Entonces, yo tendría que sumar, perdón, estos pesos moleculares. Bueno, son 35 punto y cachito y 22 punto y cachito. Sin embargo, esos cachitos los vamos a redondear. Quedaría entonces 35 y 23 únicamente. Entonces, en el caso del peso molecular, sal, a ver, un tantito. Peso sal, estaríamos hablando que la molécula en sí completa serían unos 58. Pero esos 58 yo le necesito hacer una operación para obtener un factor de conversión. Entonces, hasta aquí lo único que tendríamos que hacer y aquí el objetivo es que ustedes no se lo aprendan a rajatabla, de memoria al derecho y al revés, sino que lo vayan razonando. Entonces, peso molecular cloro, peso molecular sodio, sumo, y esa sumatoria la voy a dividir entre 23. Probablemente se van a preguntar por qué entre 23, porque lo voy a dividir entre el peso molecular del sodio para saber pues cuánto realmente es el sodio que estoy disponiendo o mi interés es sobre sodio, no sobre cloro. Entonces me da por resultado 2.52. Ese 2.52 es el que voy a considerar siempre como mi factor de conversión. Afortunadamente es un dato chiquito que nosotros podemos estar teniendo presente, pero, por ejemplo, antes de pasar a eso, recordemos que 1 gramo equivale a ¿qué? A 1000 miligramos. Y esto probablemente digan, bueno, ¿y eso como por qué es importante tenerlo presente? Porque en el caso de la sal, normalmente no es como que diga una receta, vas a utilizar
350 miligramos, ¿no? Muchas veces te dicen 2 gramos, 1 gramo, o te lo expresan en términos de una cucharadita. Una cucharadita aprox, más o menos, contiene 5 gramos. Entonces, hablando de eso, de la sal, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto sodio tengo contenido en 1 gramo de sal, pues en primer lugar tengo que pasar de gramos a miligramos, ¿no? Aquí se los estoy poniendo sencillito, pero sería esos 1000 miligramos de cloruro de sodio, ¿cuánto contienen de sal, ¿no? De sodio, perdón. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, esos 1000 miligramos, yo los voy a dividir, los voy a dividir entre mi factor de conversión, que es 2.52. Entonces, por resultado voy a tener, que ustedes están haciendo en este momento la división, ese gramo de sal va a contener 393.7 miligramos de sodio, única y exclusivamente. Ahora, vamos a cambiar, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos, todo mundo nos dice que al día se recomiendan, pues más o menos que no exceda una cucharadita. Insisto, una cucharadita es más o menos 5 gramos. 5 gramos por 1000 miligramos, estamos hablando que son 5000 miligramos. Entonces, esos 5000 miligramos entre 2.54 es equivalente a 2.52, perdón, 2.52, a ver, déjenme ver, creo que dividí mal por estar diciendo 2.54, 2.52 equivale a que en esa cucharadita de sal vamos a tener nosotros presentes 1 gramo 984, 1 gramo 984 gramos netos de sodio. Entonces, ahí yo se los estoy expresando ahorita ya en gramos, pero tendría que hacer la transformación. Ahora, a la inversa, si yo quiero pasar de sodio a sal, si aquí yo estoy dividiendo, naturalmente lo que tendría que hacer sería ¿qué? Si ya dividí, tengo que multiplicar. Entonces, ahorita les estaba diciendo que más o menos se recomiendan unos 2500 miligramos de sodio al día, ¿no? Entonces, si yo multiplico esos 2500 por 2.52, que es mi factor de conversión, voy a tener por resultado 6300 miligramos de cloruro de sodio. Aquí sale una cosa rara. Sería entonces como 6.3 gramos de sal, un poco más de lo de la cucharadita. Ahora el tema, recuerden, o sea, ahorita les estaba mencionando, hay alimentos que son fuente de sodio. No necesariamente tenemos que pensar en la sal que nosotros añadimos, sino que ya hay alimentos que lo contienen. Entonces, muchas veces, en virtud del contenido de sodio en los alimentos, por ejemplo, los nutriólogos lo que hacemos es, hacemos una estimación, calculamos, ¿no? Por ejemplo, yo en la dieta voy a tratar de administrar aprox 1 gramo de sodio. Y supongamos que quiero una dieta con una restricción moderada, es decir, unos 2000 miligramos de sodio. Entonces me quedaría 1 gramo disponible para utilizar. Entonces yo le tendría que explicar a mi paciente que puede utilizar todavía 1 gramo, que es una cositita mínima, pero ese gramo puede hacer un diferenciador en qué, en cómo va a percibir el sabor. Ahora, aquí yo les dejo la siguiente recomendación. No es tarea, pero sirve muchísimo. Cuando ustedes compren, sobre todo
papitas, ¿no? No las Sabritas, sino papas fritas, sean fritos, rancheritos, las chips, la marca que fuere y el producto que fuere, e incluso dulce, ¿no? Los pingüinos, los gancitos, o sea, revisen cuánto sodio está reportando. Supongamos, ay, es que ahorita no tengo producto. A ver, denme un segundo. Ya, no tengo ahorita algo a la mano, pero se los juro, ayer andábamos con unas palomitas de microondas, de las normales, pero sí tienen sodio. Pero supongamos que esas palomitas, ¿no? Vamos a suponer que me reporta la etiqueta que tienen unos 300 miligramos de sodio. Entonces, si yo quiero convertir de sodio a sal, recuerden, lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces, 300 por 2.52 igual a 756 miligramos de sal, de cloruro de sodio. Es como si yo le hubiera puesto casi 1 gramo de sal a esas palomitas. Y aparte, imagínense que le hubiera puesto, ¿no? La sal justamente, y que adicional, no sé, se me ocurre, le ponemos salsa comercial, que pues saben que tiene sodio, pues porque funciona como conservador. Entonces, aquí este ejercicio, sobre todo ustedes de forma personal, incluso con sus pacientes, les va a servir porque al menos no van a estimarlo de una dieta, pero sí van a dimensionar cuando consuman alimentos que son ultraprocesados, de saber cuál es el que les puede convenir un poquito más o un poquito menos en virtud del sodio, ¿no? Principalmente esa es la función que ustedes se pueden llevar aprendiendo con estos ejercicios. Recuerden, el valor siempre es 2.54, pero si por alguna razón se les olvida, simplemente razónenlo en virtud del peso molecular de cloro y de sodio. Entonces, regresando a lo que es la parte de la presentación, denme un segundito. Listo, entonces ya hoy se van aprendiendo cómo saber cuánta sal están comiendo en otros productos, ¿no? Si lo queremos decir así sencillo. Insisto, el sodio no es malo, el problema es que muchas veces nos excedemos. Entonces, en el caso del potasio es igual importante porque mantiene la homeostasis de los fluidos, también interviene en muchas funciones corporales. El potasio principalmente lo vamos a encontrar en frutas y verduras, pero también en otros alimentos como la leche y la carne. Sin embargo, reitero, en términos de restricción, para un paciente con enfermedad renal, no es que vayamos a prohibir frutas y verduras, sino que hay frutas y verduras que son bajas, moderadas y altas en potasio. Entonces, en virtud de eso podemos recomendar más y menos. Aquí ya al final les voy a compartir un listadito para que ustedes lo tengan de orientación. Quiero que observen además cifras de 2.500 miligramos al día. Igual en el caso del sodio, 2.500 miligramos por día. Y les expresaba, muchas veces el problema es que excedemos en sodio, supongamos que nos quedamos sobre los 3.000 hasta 4.000 miligramos por día, y potasio difícilmente logramos 2.000 miligramos.
¿Por qué? Porque casi no hay consumo de alimentos de origen vegetal. Entonces, ese es un problema muy importante porque las funciones corporales, o sea, el cuerpo dice, a mí no me importa si comiste más hoy porque era lo que tenías disponible, yo requiero de los dos, ¿no? Entonces, por ahí son cuestiones que debemos estar llevando a la conciencia para consumir un poquito mejor el patrón de los alimentos. En el caso del cloro, interviene igual en múltiples funciones y los requerimientos, si bien no son tan grandotes como sodio y potasio, se requieren 2.000 miligramos y, por ejemplo, cuando consumimos sal, lo estamos cubriendo. A propósito del sodio, ¿alguno de ustedes sabe por qué la sal, la sal común y corriente, la sal comercial, hay una sal que tiene la etiqueta roja y hay otra que tiene la etiqueta amarilla? ¿Se ha fijado por qué? No. Ahí, ya háganse, cuando vayan a hacer ustedes su compra, ¿no? Háganse un poquito curiosos porque, por ejemplo, la sal, la que, no me acuerdo muy bien, ahorita tendría que bajar a la cocina a ver la sal, pero tenemos sal que contiene yodo y sal que no le agregaron el yodo. ¿Por qué? Porque en virtud de la zona de la República Mexicana que estemos hablando, hay lugares donde el yodo no está tan disponible. Por ejemplo, en la Sierra Queretana se encontró que había problemas de bocio porque no estaba llegando yodo en cantidad suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Razonaron, o sea, que es algo donde puede estar compatible, puede estar disponible mucho tiempo y sea de muy bajo costo, pues se decidió agregarlo a la sal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, sobre todo quienes vivan en lugares como Ciudad de México o ciudades grandes, van a encontrar sal de las dos. Van a ver que hay una sal fina con la etiqueta amarillita y otra con la etiqueta rojita en los extremos. Entonces, chequen, se va a decir sal fluorada, yodada y la sal fluorada normal. La sal de mar, a diferencia de la sal refinada, únicamente tiene cloruro de sodio. De hecho, a quienes les gusta cocinar, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando cocinan algo sencillito, los frijoles, la sal fina te deja como un saborcito raro. Bueno, no raro, o sea, te deja un saborcito, un resabio por ahí, pues es en virtud del flúor. Cuando cocinan con sal de mar, no lo van a notar porque únicamente es cloruro de sodio. La sal de mar no es mala, el tema es que, por ejemplo, si la dieta es muy crítica, ¿no? Si hay escaso ingreso de alimentos, sobre todo ricos en yodo, pues bueno, no sería como tan recomendable. Ahora, a propósito de las sales y esta cuestión como comercial, por ahí se puso muy de moda la sal del Himalaya, que es muy cara, por ejemplo, más o menos creo que cuesta sobre 80 pesos el kilogramo versus 10, 11 pesos que te cuesta la sal normal y la sal de grano. La sal yodada la sal del Himalaya, perdón, se puso muy de moda en virtud de que el contenido de sodio es bajo. Sin embargo, esa sal realmente, en el sentido de que te llegue a aportar yodo, pues no tiene como tanto beneficio. Entonces aquí entran estas cuestiones como del marketing, ¿no? Que te pone algunos conceptos como wow, pero si lo analizas críticamente y dices, bueno, me aporta poquito sodio, pero no me está aportando otros elementos que mi cuerpo requiere. Ahora, otros minerales importantes, el magnesio igual forma parte del esqueleto, de nuestros músculos, interviene en múltiples funciones corporales y las fuentes que tienen mucho magnesio principalmente son las verduras de color verde. Casi son muchos, ¿no? La lechuga, las calabacitas, el chayote, las espinacas, las acelgas, las verdolagas, el jitomate, bueno, el tomate verde, perdón. Es que depende, hay quienes les dicen tomatillo, hay quienes le dicen tomate, pero el que es verdecito de cáscara, ¿no? Los ejotes, el brócoli, muchísimas, ¿no? Entonces, siempre que estén comiendo verdura de color verde, pues ya le hicieron con el magnesio
y las recomendaciones o los requerimientos están sobre los 300 a 300 miligramos por día. En el caso del azufre es muy, muy importante. Está presente en la estructura de algunas proteínas. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura de aminoácidos, como es el caso de la metionina y cisteína. Y al hablar de aminoácidos y proteínas, pensemos, las proteínas que tienen ese perfil completo principalmente son las proteínas de origen animal. Entonces, siempre que nosotros estemos consumiendo alimentos de origen animal, va el azufre de gamma. Tal cual, no hay una ingesta diaria recomendada para lo que es el valor del azufre. Sin embargo, pues la deficiencia se consideraría algo grave. ¿Por qué? Porque al no tener proteínas, que son como los precursores, estaríamos hablando de que pudiera estar este individuo incluso expuesto a una desnutrición proteica, lo cual sería grave. En el caso de los microelementos, pues tenemos el hierro, es muy importante, todos conocemos el hierro y su función que tiene. Sin embargo, el hierro en las fuentes que tenemos, podemos tener hierro M y hierro no M. En el caso del hierro M, principalmente está en fuentes de origen vegetal y su biodisponibilidad es mayor. Si no me falla la memoria, está más o menos sobre un 30, un 40%. Y el hierro no M tiene una biodisponibilidad aprox de 8 a un 10%. O sea, es una diferencia muy, muy grande. Entonces, otra cosa importante, el hierro se absorbe mejor cuando lo acompañamos con vitamina C. Pero recuerden, ¿cómo era la vitamina C? Bien quisquillosa, que con la luz, la oxidación, o sea, casi se degrada porque la viste fea. Entonces, cuando consumen alimentos de origen, perdón, bueno, sí, una comida con alimento de origen animal, y lo acompañan con limoncito, lo restante que quede por ahí de vitamina C va a favorecer la absorción. Ahora, en el caso de los alimentos que tienen hierro vegetal, el por qué no son tan biodisponibles es por la cuestión de que a veces están unidos a oxalatos y a fitatos y no lo liberan tan fácil, ¿vale? Entonces, hierro, pues todos lo sabemos, carnes rojas, sobre todo el hígado, es uno de los alimentos que más cantidad de hierro contiene. En el caso de otros alimentos, de otros micro, tenemos el flor, que es parte de las estructuras de huesos, dientes, y las fuentes principalmente son de origen animal. Los requerimientos son chiquititos. Por parte de otros tenemos el zinc, el cobre, el manganeso, que afortunadamente están presentes en muchísimos alimentos. O sea, ahí no hay como tanto tema de que estemos deficientes. De hecho, no hay para mí. Por ejemplo, zinc, vamos a ver. Germen de trigo, soya, mariscos, carne, hígado, huevos y leche. Entonces, creo que la mayoría, si bien no comemos soya, mariscos, huevos y leche es algo básico. En el caso del cobre, veamos, marisco, hígado, girasol, incluso en el aceite de girasol, nueces, frutas, legumbres y cacao. Frutas, legumbres, creo que todos igual consumimos. Manganeso está presente en oleaginosos, por ejemplo, cacahuate, nuez, almendra, pistaches, vegetales verdes, yema de huevo y cereales. Creo que todos vegetales verdes, huevito y cereales consumimos. Los requerimientos que quiero que observen. En el caso del zinc, de 10 a 20 miligramos, o sea, una cosita mínima. Cobre, 2 miligramos. Manganeso creo que no hay tal cual un requerimiento, entonces todos lo cubrimos. Los elementos traza, aquí ya no hablamos de miligramos, sino que muchas veces hablamos de ¿qué? De microgramos. Entonces, realmente para hablar de las deficiencias tendríamos que estar hablando de una dieta, pues no sé, se me ocurren dos vertientes. Por un lado, muy deficiente, porque el acceso está muy, en serio, muy limitado, o el otro polo, una dieta con un alto consumo de ultraprocesados, pero que es muy reiterativa en esos ultraprocesados. Entonces, lo digo en virtud de que, por ejemplo, el selenio
está disponible en muchos alimentos, pero algunos ultraprocesados, pues no, realmente no. Igual en el caso del yodo, les ponía el ejemplo de la sal. Lo podemos obtener, pero cuando es sal a nivel industrial, para los ultraprocesados es sal estándar, sal cloruro de sodio. Y de hecho no va a la fluorada porque les puede alterar el sabor. Entonces, insisto, tendrían que ser como situaciones muy puntuales para que se diera deficiencia de estos elementos traza, como es el caso del yodo y el selenio. De hecho, perdón que se lo saque tanto a colación, pero cuando hablamos de problemas tiroideos, muchas veces, por un lado puede ser derivado de alguna alteración en el hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, pero si no es derivado de eso, va derivado a un escaso consumo de ¿qué? De yodo y de selenio, porque la glándula tiroides tiene el reservorio de yodo y de selenio. Entonces, cuando tenemos problemas y no es derivado de glándulas, nos preguntamos, ¿qué está pasando ahí? En el caso del níquel, cromo, cobalto y molibdeno, muchas veces funcionan como cofactores para algunas otras reacciones. Entonces, por esto es que se requiere, aunque sean cantidades chiquitas, se requiere. Y, a ver, déjenme ver. Ah, bueno, no, aquí ya es la parte del agua, que esto lo revisábamos. Ahora, aprovechando, voy a empezar este tema nada más. Lo vamos a abordar la siguiente clase. Bueno, aprovechando, chicos, recuerden nada más dos cosas. Primer anuncio parroquial antes de que terminemos clase. Recuerden que este fin de semana está programado el examen. El examen viene y pregunta en cuanto a nutrimentos energéticos, es decir, carbohidratos, lípidos, proteínas. Pregunta también algunos ejercicios de gasto energético. Se los puse sencillos porque sé que algunos tenemos ahí de arrastre como que no quedó muy clara la parte de cómo utilizar las fórmulas. Lo pienso retomar, sin embargo, necesito avanzar porque si no nos vamos a atrasar. Entonces, es tan sencillo. Los ejercicios no consideran actividad física ni ETA, ¿sale? Y viene la parte de las vitaminas. Recuerden que es este fin de semana que ustedes tienen para responderlo. Y también se llevan de tarea un cuestionario chiquito en donde ya está la presentación cargada en el portal, pero ustedes tendrán que investigar un poquito más porque hace algunas preguntas en cuanto a algunas situaciones clínicas relacionadas a los minerales. Entonces, ese cuestionario se lo lleva de tarea. El examen es este fin de semana, ¿de acuerdo? Y, permítanme un tantito. Y ahorita que estamos pues más adentrados, que platicamos de algunas cuestiones de los nutrimentos, pues entra el decir, bueno, entonces, pues, ¿para qué es la función de ese nutrimento o por qué es tan importante? Antes de empezar, me gustaría destacar, vamos a ir por el ciclo de vida, ¿no? Iríamos en este punto razonándolo, decir, bueno, siempre hay una preconcepción, la concepción, embarazo, lactancia, lactante, primeros años de vida, adolescente, adulto y adulto mayor. Entonces, algunos factores importantes que a veces la nutrición, recuerden, la nutrición no es la panacea, es importante, pero hay otras cosas. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones genéticas o bien situaciones que favorezcan hipoxia en el embarazo o alguna infección, puede afectar. Ahora, relacionándolo con lo que veíamos el día de hoy, si hay
una exposición a metales pesados, a estos minerales que son, bueno, en sí son metales, pero entran en la clasificación de metales pesados, el plomo, el mercurio, pues van a traer consecuencias. También cuando tenemos déficits de nutrimentos, no solo de minerales, sino de vitaminas y hasta de macronutrimentos, podemos tener un bebé con ciertas alteraciones o bien un embarazo y un parto muy complicado. Hasta la misma edad avanzada de la madre o del padre pueden repercutir. Sin embargo, todas estas condiciones van a repercutir en cómo evoluciona el embarazo, qué tan complicado o sencillo puede ser el parto o la recuperación de una cesárea y el estado del bebito. Entonces, aquí está un ejemplo de la vitamina D. De verdad es una vitamina muy, muy importante. Está relacionada hasta con la depresión, pero hablando de la preconcepción, mujeres con deficiencias de vitamina D, se ha observado que existen mayores alteraciones que giran en torno a que se presente una resistencia a la insulina, o bien hablemos de que son mujeres que muchas veces está presente otra entidad, por ejemplo, el síndrome metabólico en el síndrome de ovario poliquístico. Ya, ven cómo se va poniendo ahí medio interesante la cosa, porque el síndrome de ovario poliquístico es tal cual una entidad en sí. Pero aparte que yo tenga otros factores en mi dieta, como una deficiencia de vitamina D, me puede predisponer a otras complicaciones. En el caso de los hombres, igual, un consumo bajo de vitamina D se traduce en qué? En valores más bajos de testosterona y por ende una menor calidad del esperma. También, no hablando únicamente de los nutrimentos energéticos no energéticos, el alcohol no se considera un nutrimento, pero sí es un componente energético. Te va a dar 7 calorías por cada mililitro consumido. Entonces, cuando hablamos del alcohol, sobre todo en grandes dosis, así muy, muy grandes dosis, va a alterar muchísimas funciones, por ejemplo, la expresión génica. Si bien puede no afectar la expresión génica, al menos sí puede silenciar o activar algunas expresiones epigenéticas también. Además, puede afectar el desarrollo correcto del sistema nervioso central, o bien que los órganos no se formen bien, o repercutir en cómo se forma el sistema inmune, porque recuerden que durante la vida embrionaria, sobre todo en la segunda, tercera semana, empezamos a desarrollar las células precursoras dentro del sistema inmune. Entonces puede afectar la función endocrina, la función cardiovascular, incluso la formación correcta del músculo esquelético y de los cartílagos, da algo que se conoce como el síndrome alcohólico fetal. Los niños que nacen con este síndrome tienen características de sus caritas, ¿no?, muy distinguibles. Normalmente se les dice que tienen una carita como de sapito. ¿Por qué? Porque el labio superior es delgadito, no tienen bien formado, de hecho no se forma muchas veces el surco nasolabial, la nariz es aplanadita, también aquí tenemos la presencia de pliegues epicánticos, la orejita, su parte superior no se desarrolla correctamente, el puente nasal es bajito y las fisuras palpebrales son cortitas. Entonces, aparte de lo que es evidente, está todo esto que no vemos. O sea, son bebitos que el desarrollo no va a ser el correcto y también el crecimiento no va a ser el correcto. Entonces, tenemos no solo nutrimentos, sino también otros compuestos que pueden afectar. El humo del cigarro es bien sabido que para muchas cosas te va a traer alteraciones, pero hablando del embarazo, pues puede favorecer el aborto, o bien que el crecimiento intrauterino no sea el correcto, o bien el bebito tenga un bajo peso al nacimiento, o bien que el parto sea pretérmino, o en el caso de los hombres,
repercute en la calidad del semen. En el caso del bisfenol A, recuerden que una temporada, sobre todo si ustedes son bebés de los 90 a 2000, el bisfenol A hasta los 90 creo que a todos nos tocó, 80 hasta antes, ¿no? Hasta los 90 todavía nos tocó el bisfenol A en algunos plásticos. Posterior, ya se dieron cuenta que podía funcionar como un disruptor endocrino y traer complicaciones. Entonces, desgraciadamente todavía lo podemos tener por ahí presente en algunos recubrimientos de algunos contenedores plásticos, sobre todo siempre chequen qué plástico están usando. Entonces puede traer complicaciones. También fármacos antineoplásicos o fármacos en general, pues no se recomiendan durante el embarazo. Ahora, aquí no me quiero meter mucho en esta tablita, pero para que se den igual una idea. Existen las fases de la Carnegie y el papel de algunos nutrimentos. Entonces, fíjense, ¿cómo es del día 1? Sobre todo cuando no estás planeando tu embarazo, pero pues dejas la puerta abierta a la posibilidad. Desde el día 1, ¿sale? Desde que se da la fecundación, chéquense. El folato ya está participando en la división celular y en la formación del ADN. Entonces, que no nos sorprenda cuando tenemos una mamita que no tuvo cuidado preconcepción, incluso un papito, y que no hubo una suplementación de folato, pues naturalmente ese bebito, sobre todo si nació bien, de verdad, créanme, es un milagro. ¿Por qué? Porque desde el día 1, ¿no? Cuando ni nos enteramos, o sea, cuando mamá ni sabía qué pasaba por ahí, ya el folato era necesario. Igual, observen en día 5 o 6, que estamos hablando de la implantación, la vitamina D ya anda ahí jugando. ¿Importante en qué? En la diferenciación celular. La siguiente semana vamos a continuar, pero se van a dar cuenta que muchos nutrimentos de los que estuvimos hablando, desde que nuestra mamá ni enterada de que ya estaba esperándonos, o sea, ya había nutrimentos que están jugando ahí. Sale, chicos, nos vemos la siguiente semana. Muchísimo éxito en su examen. Y no olviden el cuestionario de tarea. Antes de finalizar, no sé si tengan dudas. No, gracias. Ahí están las fechas ya marcadas para entregar. Gracias. Ay, a ver, espérame tantito. A ver, ¿puedes intentar hablar? Es que no te oí muy bien. Que gracias, que como están las fechas ya marcadas para entregar el cuestionario y el examen, pues yo creo que no hay nada. Ok, sí, no, en el caso de verdad, chicos, no se les voy a olvidar, qué bueno que lo mencionas, Cherry, gracias. Si llega a pasar alguna situación este fin de semana para lo del examen, que se les fue el internet, que tuvieron alguna problemática familiar, avísenmelo en cuanto tengan oportunidad, de preferencia este fin de semana. No lo dejen pasar, ¿sale? Entonces, seguimos en contacto, nos vemos la siguiente clase, cuídense muchísimo. Gracias, adiós. Gracias.